Hace un rato, cuando llegué y escuché la charla de Diego Briones y ahora la de Javi Martínez, quedé absolutamente fascinado. Le dije a Diego, que me senté al lado, que había una condición de arte, sin arte mayor o arte menor, de arte. Es un enfoque diferente al que nosotros usamos como usuarios de programas, en fin, para producir arquitectura. Entonces, como ven, esta charla se llamaba Arquitectura análoga versus digital, como pregunta, si es versus, la hibridación como método, y le agregué reflexiones de un dinosaurio, viendo las cosas que acabo de ver, ¿no? Entonces, yo quería, antes de mostrarle algunos cuantos proyectos, que abreviaré un poco en función de la hora, pensar algunas cosas. La siguiente. Ya, ok. ¿Con este? Hay un tema en el dibujo. O sea, a ver, ¿ustedes son arquitectos en general o no? Sí, y les gusta la arquitectura. Ya, ok. Porque el problema de la arquitectura como tal es diverso a la edición final o el arte final de un producto hecho. Y de eso vamos a hablar, porque el dibujo, desde Leonardo da Vinci a toda la revolución informática, y para mí es emblemático el tema de Steve Jobs, tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con un sucesivo uso de herramientas diferentes que permiten prever algo que no existe, frente a la edición final de algo que ya existe. Es diferente. Evidentemente, como decía Javi, que me encantó su trabajo, lo nuestro es diferente, lo nuestro es la producción de cosas, herramientas que nos permiten pensar y avanzar en términos arquitectónicos. No siempre existió la idea de proyecto como tal, como la pensamos ahora, y mucho menos el modo de pensarlo y producirlo. El inventor de la idea de proyecto, es decir, de hacer algo, dibujar algo, de dar una serie de instrucciones para construir, fue Rafael en el Renacimiento. Y eso porque tenía tanta cantidad de trabajo que él no podía hacer lo que podían hacer otros, que era estar 30 años en la misma obra. Entonces él se inventó un método de poder hacer que otros hagan eso que él pensó sin estar él presente. De eso se trata, producir un proyecto y dibujarlo previamente. Entonces empezaron a aparecer una serie de metodologías de trabajo. La gran revolución se produce con la aparición de la perspectiva. O sea, antes, la perspectiva que nosotros conocemos y que está, no existía antes, no era un modo de pensarlo. Y en fin, por ejemplo, Palladio, el gran arquitecto renacentista, hace un teatro en Vicenza, el Teatro Olímpico, en el cual el fondo del teatro son unas maquetas en perspectiva. Entonces, el actor principal aparecía vestido, ponte pantalón rojo y camisa negra adelante, y después se iba por unas calles así, y al final ponían un enanito vestido con la misma ropa para dar la sensación de profundidad. Y eso fue una revolución que dura 500 años y que más o menos usamos los mismos métodos de proyectación hasta ahora. Y creo que estamos justamente en un momento histórico en el cual estamos empezando a pensar que tenemos unas herramientas poderosas para hacer algo más que producir más rápido y con mayor precisión. Pensar parece ser una actividad tanto analógica como digital. Uno piensa en esos términos. Entonces, por ejemplo, ahí tengo en la mano una pequeña maqueta impresa en estas impresoras 3D maravillosas, y se trata de un proyecto muy sencillo y muy divertido que estamos haciendo, que es con una cocinera y yo,
para un libro que van a editar de arquitectos y cocineros, y entonces parte de que tenemos que hacer unos chocolates, unas piezas, unos dulces, y entonces se nos ocurrió hacer los dulces del desierto, junto con esta cocinera, a partir de los sabores, de las texturas, de las cosas, y entonces empecé a abstraer la idea de un médano, de una duna, y a partir de eso lo generamos en 3D, en unos programas con sistemas paramétricos de arquitectura, que ustedes conocerán mucho mejor que yo. A partir de ahí lo imprimimos, hacemos unos moldes, y de ahí de los moldes las piezas de chocolate. Aquí hay un tema central creo en la discusión arquitectónica, pero me parece que me salté uno. Ahí está. Ya. Cuando hablamos de analogía y digitalidad, no hablamos de lápices gordos ni de programas aeroespaciales. Lo que hablamos es de la comunicación humana. Este es un dibujo de proyecto hecho por mi hija Paloma a los 6 años, ahora tiene 10, que le diseñó la casa a Suri, a nuestra gata, y entonces está en corte, ¿ya? Está en corte y empezó a representar las cosas. Ella se comunicó y acá decía, acá borró porque era la terraza de Suri, y después Suri estaba por acá y le puso sus juguetes y sus flores y su jardín, porque claro, como su mamá y yo somos arquitectos y además bastante ecólogos y nos interesa muchísimo la arquitectura sustentable, entonces ella ya empezó a poner jardines en los techos, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, estamos hablando de comunicación. Al final es un sistema que permite producir cosas que no existen y comunicarlas. Y aquí hay un tema muy importante, es representar o prefigurar. Para los diseñadores no se trata de representar, de dibujar algo que ya existe, sino de prefigurar, es decir, de anticipar, de proponer, de imaginar una transformación de la realidad, en definitiva, proyectar. El diseñador inventa el objeto en el acto mismo de representarlo, de producirlo. Ese es el valor del dibujo. Del dibujo desde Leonardo y desde Rafael hasta nuestros días y hasta los que vienen. Es decir, en el fondo, cómo producir, cómo inventar, cómo diseñar, cómo construir, cómo indicar cosas que no existen. Entonces, por ejemplo, el reloj Omega existía. El problema de producir de Javi era una dirección de arte, era generar un video capaz de presentar ese reloj. El problema de él no fue inventar el reloj, sino inventar la manera de comunicarlo, de mostrarlo. Genial, maravilloso, me encantó. Es un director de arte, un director de cine, un director de fotografía que sabe todo ese tipo de cosas. El problema desde el arquitecto es otro. En una etapa final, al final puede haber unos ciertos renders que usamos y cosas y videos, en fin, que pueden llegar ya cuando el objeto está más o menos inventado a venderlo mejor, a mostrarlo mejor. Pero el problema nuestro central es la invención de la cosa. Y entonces, aquí viene una cosa que me parece importante y de golpe dinosaurica, pero que es el valor del croquis. Yo, por ejemplo, mi laptop fundamental es esta, y entonces puedo usarla con bastante facilidad. El dibujo a mano resulta ineludible en el momento preciso en que surgen las ideas, las lógicas, las estrategias, la profunda reflexión, la escala, la materialidad, la ideación de sistemas. Pero existe hibridación en todo el proceso de diseño. Abajo es parte del taller de mi oficina. No tenemos tableros de arquitectura. Lo que tenemos es una serie de computadoras y de cosas, en fin, donde jugamos y armamos y usamos maquetas reales, maquetas virtuales, y
todo tipo de herramientas. Yo no tengo ningún complejo en usar el lapicero y en usar también programas como van a ver en el proyecto final que les voy a mostrar, que hemos estado trabajando con programas para producir arquitectura paramétrica, a partir de parámetros, ¿no? Entonces, hay cosas que el dibujo manual no puede hacer, o resulta demasiado lento para las verificaciones profundas. Pero hay más que eso. También está, y otra vez quizás se trate de Jurassic Park, el placer de dibujar. A mí me gusta dibujar. Me gusta el tiempo que da dibujar. Existe una cierta lentitud en trazar una línea a mano. Existe un tiempo de reflexión contemplativa mientras se saca punta al lápiz. La mezcla del olor del lápiz, la tinta y el café generan un placer infinito, cercano a la felicidad. Es una cercanía íntima entre pensamiento, emoción y producción que difícilmente, pero a lo mejor me lo discuten ustedes, he visto cosas muy lindas que pueden redefinir lo que acabo de decir, pero que difícilmente un proceso mediatizado con un teclado puede dar, con un teclado, ¿verdad? Efectivamente, hay un tema generacional. Mi hijo Mateo, antes de venir para acá, le saqué una foto, porque lo encontré jugando con el iPad. Mateo no habla aún, es chiquito, tiene 1 año y medio, y sin embargo juega, o sea, pasa, hace un montón de cosas, y cuando agarra una revista la quiere pasar así, como pasa el iPad, ¿no? Entonces, evidentemente, su lenguaje materno es ese. Aprendió a usar eso antes que el español. Entonces, en fin, el mundo va para allá, no cabe duda. Sin embargo, a veces, igual que la música electrónica, a veces es muy lindo escuchar algún desenchufado, ¿no? La técnica determina el contenido, eso es muy importante. Ya hace muchos años, me acuerdo en un congreso de metodología del diseño, un arquitecto especialmente especialista en metodologías, que se llama Bonta, hablaba de la dictadura del método. Es decir, efectivamente, si pensamos las posibilidades de los procesos digitales, y esto es muy importante para mí, no como un simple acelerador del tiempo de producción, es decir, a ver, el AutoCAD no hizo ninguna revolución, El AutoCAD no hizo ninguna revolución. Seguimos pensando, proyectando y diseñando igual que con tablero, con regla T, solo que más rápido, ¿sí? A partir de una cierta integración espacial, por ejemplo, en nuestra experiencia que aparece con el Revit, es decir, construir y no dibujar, entonces uno empieza a encontrar una serie de herramientas que dan mejores factibilidades para verificar, para precisar, etc. Todavía no para pensar la arquitectura de otro modo. Todavía es un sistema coordenado que lleva 500 años haciéndose. Entonces, es una herramienta que facilita cosas, pero todavía no son las herramientas que producen ya o producirán la verdadera revolución en pensar la arquitectura. Entonces, decía, si pensamos las posibilidades de los procesos digitales no como un simple acelerador del tiempo de producción, ni como un sistema de mayor precisión, sino como un multiplicador de las posibilidades de pensamiento humano, entonces tendremos un camino más emocionante y abierto a la producción arquitectónica. Es evidente en la producción de la arquitectura mundial reciente, en su conceptualización, en su estética y en sus posibilidades de producción, la influencia notable de estas posibilidades proyectuales. Evidentemente, Zaha Hadid primero hizo unos muebles que no podía construir ni el carpintero, pero ella pudo hacer aquello que pensaba, pero era
inconstruible, inmanejable. No se podía hacer con planos en planta, corte y elevación. No se podía ni pensarlo, ni producir los elementos necesarios para su construcción, sino es a partir de los sistemas digitales, ¿no? O sea, inviable. Lo de Gehry es otra cosa. Lo de Gehry sí se podía hacer. Lo de Zaha Hadid no. Eso no quiere decir que yo ame a Zaha Hadid, ¿no? Esto bastante. Y finalmente, este señor siempre nos ha dicho muchas cosas interesantes y dice, ningún problema puede ser resuelto de la misma forma de pensar que la que lo creó. Eso es muy importante en todo lo que se haga, en todo lo que se piense. Creo que siempre, siempre y permanentemente hay que cambiar la forma de pensar. Para mí no es coherente cuando la gente dice, hace 30 años que pienso lo mismo. Esa es la mayor de las incoherencias, porque el mundo cambia, las cosas cambian, las personas cambiamos. Entonces, pensar del mismo modo es anacrónico. Por lo tanto, uno tiene que estar, no por moda, no por cosas, sino porque es imposible escapar al espíritu del tiempo, excepto muriéndose, quedándose, cobrando una identidad a partir de la idea del cadáver. Entonces, nada, yo creo que este mundo digital da para mucho, para infinito, y que hay que aprender a hacerlo, pero sin poder escapar a la determinación del contenido que da la técnica. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos de no ser un absoluto prisionero de eso. Me gusta la materialidad de las cosas. Me gusta la materialidad de verdad. Me gustan las mujeres de carne y hueso y no las de Photoshop. Me parecen más lindas, más vitales, ¿no? Aunque no sean esa cinturita tan de Photoshop. Me parecen maravillosas, me parece la gente maravillosa, me parece los olores maravillosos, me parecen las texturas de los materiales reales maravillosas. Me parece, por ejemplo, cuando hablaban de esta capacidad de generar estas texturas y estos reflejos, y además hay un lenguaje maravilloso. Yo realmente soy siempre el alumno más interesado, ¿no? Entonces, cuando Diego hablaba de esta producción y con lenguajes de programas y cosas que yo no sé absolutamente nada, me preguntaba, frente a esta búsqueda de la representación de la materialidad, entre cuán de verdad es esta virtualidad, cuánto más nos queremos acercar, en el fondo quizás nos alejamos más. Ojo, estoy poniendo en enorme valor el trabajo de él, ¿eh? Yo estoy fascinado, me parece un gran artista, me parece que piensa las cosas además desde la cultura, ¿ya? Todas sus referencias de artistas, estas cosas son muy importantes. Estoy seguro que es un arquitecto en serio. Entonces, el arquitecto debe tener este interés y esta cultura por las cosas, este sistema de referencias que rebasan a la arquitectura misma. ¿A dónde va la arquitectura hoy en día? ¿Qué temas debemos abordar como arquitectos? Esto no tiene que ver si es digital o es análogo. Al final somos arquitectos transitando por este tiempo y por este lugar. Nosotros identificamos 4 o 5 temas muy importantes, que son temas de la arquitectura de hoy, que es el tema de la energía. O sea, cualquier arquitecto que entiende algo de qué se trata la cosa debe ser un experto en manejar la energía. No solo la energía como electricidad o como producción, sino la energía como flujos, como vitalidad. En el fondo, producir arquitectura ya no es más generar unos elementos estáticos que nadie ve. Es organizar los movimientos de las personas.
Junto con eso, movimientos, es la movilidad. Hoy el mundo es móvil, móvil en todo tipo de carreteras, en carreteras virtuales, en carreteras físicas, en lugares. Hoy la idea de territorio es mucho más amplia. Hoy, ¿qué cosa es del lugar y qué cosa no es del lugar? Yo recuerdo hace unos años que estaba viviendo en Bélgica, con mi familia en Bélgica, mis hijos, mi mujer, y tenía la oficina en Perú. Teníamos, por supuesto, producíamos a través del internet una serie de cosas. Después nos invitaron a hacer unas charlas, que se llaman en Montevideo, en distintos lados. Y en un momento, me acuerdo, en un mes, no sé, estuve como en 10 lugares diferentes, y donde tenía mi lugar acá en Lima, donde tenía mi familia, mis padres y mis hermanos en Argentina, mis hijos y mi mujer en Bélgica, y trabajos en distintos lados. Entonces, ese mundo flotante, esa idea de ligereza, es muy importante, que no es light, es ligereza, es movilidad. Me parece que es uno de los temas del siglo XXI fundamentales. El otro tema es la idea de comunidad, ¿no? La Bienal de Venecia del año pasado, que ahora les voy a mostrar rápidamente algunas cosas que hemos hecho, un conjunto de 20 oficinas de Perú, hablaba de eso, de la idea de la comunidad y esta comunidad, por supuesto que también hoy, no es solo física y mi amigo del colegio, ¿no es cierto? Ustedes tienen, yo tengo como 1.500 amigos que no sé ni quiénes son en Facebook, y ustedes deben tener, no sé, 2 millones. Entonces, el mundo tiene un nivel donde la idea de comunidad trasvasa el espacio físico. Pero a mí me encanta abrazar a mis amigos, a mis hijos, no solo virtualmente. El otro tema pasa por la materialidad, de lo que hemos hablado, la materialidad como producción de las cosas del mundo. ¿Sí? Y entonces, claro, y esta idea que a mí me conmueve mucho entre la materialidad material real y la representación de la materialidad virtual, es un tema fascinante a debatir, ¿no? Yo lo veía a Diego hablar con la misma fascinación que yo hablo de un ladrillo de verdad, de hablar de cómo producía todo eso. Entonces, ¿hasta qué punto una cosa cuál es el límite real entre lo virtual y lo real? ¿No? El otro tema fundamental hoy es la idea del paisaje. La arquitectura ya no es más una serie de volúmenes bajo el sol, sino de planos bajo el cielo, de superficies bajo el cielo. Hoy nosotros no pensamos la arquitectura desde la idea del edificio, sino desde la idea de integración del territorio, de la lectura, del paisaje, del viento, de las experiencias, en fin, donde lo edilicio como tal, el espacio cerrado, es una de las situaciones de la arquitectura. Y finalmente me interesa, y nos interesa en nuestro equipo de trabajo, la idea de la compleja simplicidad. Lo que es complejo es pensar, ¿no? Por ejemplo, claro, sacar un iPhone parece tan fácil, ¿no? Tan lindo, tan maravilloso, ¿sí? Y claro, pensar esto es bastante más complejo. Pero lo que no debe traslucirse, y eso lo sabía bien Steve Jobs, es ese esfuerzo de pensar no debe aparecer en el aparato. No debe aparecer en el aparato, debe aparecer la esencia de la belleza del pensar. Bueno, algunos proyectos. Hay muchos, realmente voy a saltearme algunos. Esto les voy a pasar rápidamente, es lo que hicimos esta comunidad de 20 arquitectos peruanos que fuimos por primera vez a la Bienal de Arquitectura de Venecia el año pasado, esperamos repetir la experiencia el próximo año, y que trabajamos con lo que nosotros, Susel Biondi, mi mujer y socia, y yo planteamos desde nuestra propia mirada como huellas en el desierto. Trabajamos ahí en la zona de Chiclayo. Yo quiero pasar este video porque de algún modo conjuga esta idea de materialidad. Nosotros llevamos algo que le llamamos huaquetas. Trabajamos con Carlos Runzig, que es un gran escultor en cerámica, súper material, ¿ya?
y entonces trabajamos juntos y producimos ideas y cosas, e hicimos un workshop de 10 semanas entre todos nosotros discutiendo qué es esto de trabajar en el desierto. Entonces, ¿lo pones? Ya. Y mientras tanto, trabajamos, y se hizo este documental, este pequeño documental que mostraba estas cosas, ¿ya? Otra vez como la idea de la comunicación humana, que es un problema central en la arquitectura. Es lindo esto de meter las manos en la masa, ¿eh? O sea, de verdad, tocar las cosas. Más grande. Último de evaluar el tercer elemento de obras, disculpen la cuadrícula, decir Yukun 50 por 50 y parece que es muy fácil, o sea, y estamos en una línea en la cual... y básicamente es el que abajo o arriba, ¿no? Los agarro 100. Y los otros, secundariamente, lo que Nosotros no tenemos y que Yo creo que es más a mí me sencillo, parece más- de un tejido, claro. Habría que pensarlo muy bien. Es cierto, tal cual lo que va a ser el plan. ahí y evitaba que es interesante que se venía por acá. era ahí, así Ese que cañón. pueda... Bajando un poco así. Claro, pensar- O sea, todos van. Es lindo eso, esa imagen de las manos tocando, ¿verdad? Nosotros quisimos llevar al centro del mundo de la arquitectura de hoy una reflexión acerca de la materia y de la mirada del arquitecto sobre su territorio. De golpe parecimos arquitectos fenicios frente a las producciones virtuales, pero sin embargo creemos que esto generó una gran reflexión y un gran debate dentro de la Bienal. Bueno, voy a pasar rápido esto, pero en el fondo quiero mostrarles que tanto Susel como yo tenemos una profunda emoción cuando miramos al Perú desde el aire y estos 8.000 años de habitar el desierto. No es verdad que el desierto peruano es naturaleza, o sea, naturaleza pura. Es cultura, 8.000 años de historia, único. Tenemos tanto, pero tanto que aprender de ahí. Esto era la muestra, ¿ya? Y esta era nuestra maqueta. Nosotros quisimos hacer sobreimpresiones en el territorio, ¿no? Otra gente hizo cosas más arquitectónicas. Ok, este es otro proyecto que es un concurso que hicimos para la plaza de Andahuaylilias, este lugar cerca del Cusco, que es precioso. Está la Sixtina de los Andes, una capilla con unos frescos increíbles. Y entonces, este era el lugar. No hay un digital, ¿no?, para mostrar cosas. Entonces tenía un problema espacial tremendo, habían ocupado el centro de la plaza
y de lo que se trataba era de desocuparlo, liberar la plaza, ampliar sus límites, en fin. Y todo esto nosotros, a ver, yo dibujo a mano, ¿no? Pero es todo un sistema que vamos y venimos y verificamos y armamos cosas, ideas, nos reunimos en equipo, trabajamos como si fuera taller de diseño con todos los colaboradores y empezamos a generar un sistema de ideas, de dibujos, etc. Finalmente, toda nuestra producción pasa por ser digital. El proceso de pensamiento tiene idas y vueltas y un montón de situaciones diversas. Nos permite, obviamente, esta era digital, trabajar con una gran velocidad, generar. Desde el proceso de diseño trabajamos pensando en layers. Es algo absolutamente venido, por un lado, de la idea del paisajismo y por el otro lado, de los sistemas de producir, de dibujar planos en computadora. O sea, layers que permiten distinguir cada uno de los elementos constitutivos. Ya, no les voy a contar, pero están cada uno de los elementos y así los vamos trabajando, haciendo una especie de sistemas de mapas sensibles que permiten diseñar esto. Este es el resultado final. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que es mostrar que no es verdad. O sea, como dice Vargas Llosa, es la verdad de las mentiras, ¿no? A mí me gusta la producción de arte, me encanta la idea del Photoshop, de poner personas verdaderas, de generar otra vez una especie de renders básicos, mezclar fotografías, mezclar cosas, etc., para mostrar un cierto grado de idea de proyecto, no de idea de edificio. Volvo Lurín, acá no tengo, es la obra, es el proyecto. Es un proyecto que hicimos el año pasado, hace 2 años. Está en pleno desierto yendo hacia Lurín, claro, más ocupado ahora que esto. Y después tuvimos así, nos llegó una carta de Suecia, una vez que lo hicimos, diciendo que habíamos hecho el proyecto de Volvo más lindo del mundo. Y nos invitaron a hacer el concurso en Chile y lo ganamos también y estamos terminando el proyecto en Chile. Este proyecto busca entender la idea de desierto, la idea de soledad. A ver, si fuera literatura sería una novela beat de carretera de Estados Unidos, ¿ya? Queríamos que el proyecto no invada esta cosa de sequedad que hay. Entonces empezamos a manejar todos los elementos, los artefactos, en fin. Bueno, no les voy a contar en profundidad el proyecto, sino esta serie de intenciones. Y manejamos a través de herramientas virtuales una serie de simulaciones que nos permitió manejar bioclimáticamente el edificio. Lo hemos verificado a través de programas, eso lo hacemos permanentemente en la oficina, generamos unas ciertas lógicas, unas ciertas estrategias, tanto climáticas como arquitectónicas en sí mismas, como intenciones arquitectónicas, pero las verificamos, o sea, generamos estudios solares, térmicos, en fin, una serie de cosas que nos permite tomar unas decisiones muy importantes. No usamos aire acondicionado, ni aire a presión, generamos una serie de elementos ahí. La luz, la estudiamos a través de programas. Nuestro objetivo no es producir un render, es producir un edificio. Y con ese edificio, para ese edificio usamos una serie de elementos que nos permiten hacerlo mejor. Esta es una fachada, la fachada que da los 2 laterales, este y oeste, el espacio interior, en fin. Trabajamos mucho, como lo vemos en otro proyecto, los estudios, hacemos estudios a través de renders, de maquetas, en fin. Entonces generan unas situaciones espaciales, creemos, de interés, unos patios centrales donde manejamos el aire, la luz, en fin. Y, por ejemplo, todas estas fachadas que son diferentes, una es porque da al norte y otra da al este y el oeste, y necesitamos manejar de modo diferente el sol,
¿ya? Y entonces estas fachadas, que son de unos vidrios arenados, tienen estas rayas por aquí. Esta es diferente como modo de producir. Y termina en esta imagen que no es más que la solución técnica de una intención estética, que era esta idea de evanescencia en el desierto, de poner un trozo de hielo en el desierto, pero sin embargo la distancia, la profundidad, estas rayas que aparecen aquí, son para manejar el sol. En Bacchus Piura, también voy a pasar muy rápido, es un proyecto que hicimos también hace un par de años y con ese ganamos en la última Bienal el primer premio nacional de industria. Está en Piura, hay un problema térmico fundamental y nosotros pensamos en aprender del lugar. Siempre buscamos la idea de qué se hace en el lugar, cómo vive la gente en el lugar, qué estrategias tiene, ¿no? Entonces, la producción de sombra, la gente habita bajo un árbol o un doble techo que pasa el aire y hace que se inventa un árbol artificial para ventilar el edificio. En fin, entonces están, ¿no?, el heladero vendiendo helados bajo el cartel, bajo el árbol, las casas estas, y este desastre en términos de olvido del paisaje. Eso debemos olvidarnos en el Perú. Es un horror destruir ese maravilloso paisaje, esa maravillosa herencia que tenemos. Bueno, generamos una serie de estrategias que sería demasiado largo entrar, pero ese es nuestro método proyectual. Y bueno, estos son renders, que si bien son renders de objeto final, llegamos a ellos a través de una serie de estudios para producir, verificar y diseñar. Nosotros diseñamos a partir de estos elementos y no es solo la presentación final. Eso para nosotros es sumamente importante. Entonces empiezan a aparecer estos elementos, esta producción de sombra, estos árboles inventados, ¿ya?, a partir de este aprendizaje del lugar, ¿ya? Y también usamos una serie de renders, de simuladores, no hemos usado aire acondicionado en ningún momento ahí, ¿ya? Acá es el comedor, así como en los carteles, ¿no?, la gente estaba ahí abajo, también producimos estos elementos a fin de ser parte de la cultura local. Sin embargo, a través de una lectura contemporánea y global, ¿no? Esta es la zona sur, la presión de aire viene por aquí, pusimos unos evaporadores de aire, o sea, le metimos humedad al aire, que es el caso contrario de Lima, y hay 50% de humedad, y entonces eso hace un shock de humedad, y entonces el aire entra a 10 grados menos que el aire que está acá afuera y ventila a través de estas rejillas y ventila de modo natural todas las oficinas y no usamos aire acondicionado. Hay un tema de implantación en el terreno importante. Estos son programas que nosotros, pues, súper conocidos, ¿no?, que usamos para ver todos los sistemas. Esto es, bueno, verificamos, estudiamos qué pasa, modificamos los ángulos, en fin, todo para producir los elementos. Estos ángulos que vienen de aquí y de acá son producto de estos estudios solares, es decir, son herramientas con las cuales nosotros terminamos de proyectar y de definir cosas que parten de una intención primero, como les dije. Todos los sistemas de protección solar, en fin, eso ya les conté, cómo ventila, en fin. Simulaciones térmicas, eso se lo mostramos a los clientes para mostrarles cuánto dinero les ahorramos y cuánto bien le hacemos al ambiente, ¿ya? Esto es lo que consume nuestro edificio en energía frente a un edificio convencional, ¿ya?, que consume esta cantidad de kilowatts, ¿ya? Bueno, perdón, el otro era aire acondicionado, toneladas de frío y esto es cantidad de energía. ¿Ya? El proyecto arquitectónico, y estas son las fotos de la obra, esta no es render, es fotos. ¿Ya? Que al final, fíjense realmente qué parecidos son a lo que habíamos hecho, ¿no? Este es un concurso que ganamos, pero que no se hizo, en Arequipa, así que está todo dibujado por cómputo,
partimos siempre de la lectura del lugar, de los elementos. Estas son las minas de sillar, que es maravilloso, y en sí mismas son una maravilla. Entonces acá está el sillar usado, en fin, esto en el Hotel Libertador, y empezamos a entender toda esta lógica de la construcción local. No buscamos hacer mímesis con lo que se hacía, ni mucho menos. Lo que buscamos es aprender de las situaciones locales y usar los conocimientos globales. El proyecto parte, había que hacer un centro de convenciones, un gran salón. Este es el hotel, que no tenía mucho valor, pero tiene una escala de altura pequeña, entonces cualquier elemento que pusieras arriba iba a competir con este. Entonces nosotros hicimos un hueco, como si fuera una mina de sillar, como una especie de preexistencia, donde empezamos a colgar al edificio de estas vigas, que además son elementos que recogen agua, y colgamos el edificio hacia abajo. Por supuesto, en el concurso, estas son estrategias para desacreditar a los competidores. Dijimos que cualquier edificio que estuviera de la superficie para arriba estaba mal, por lo tanto, por más bonito que estuviera, estaba mal. Entonces, esto nos hizo ganar el concurso. Y además, generamos otra vez arquitectura desde la idea del paisaje, de entender el paisaje, de respetarlo y producir estos elementos, en fin. Por supuesto que todo esto es un trabajo hecho en 10 días, que no lo hubiéramos podido hacer si no fuera con todos los apoyos que tenemos de herramientas virtuales. Nosotros trabajamos en Revit por default en la oficina, por lo tanto siempre tenemos sistemas 3D permanentemente, ¿no? Bueno, diversas estrategias, cosas, en fin, ¿no?, que mostramos, cómo manejamos el clima, en fin, cómo manejamos el aire a través de pasarlo por un pozo canadiense, generar burbujas climáticas, en fin. Acá los convencimos de que éramos buenísimos haciendo LEED, cosa que es verdad. Este es el proyecto, esta es la planta del proyecto, se pierde en el paisaje, pero sin embargo, vamos a ver las imágenes. Aparece un proyecto muy contemporáneo, en acero corten, en fin, con cosas. Este es el auditorio, ¿ya? Y siempre esta idea de imagen de proyecto, ¿ya? Me gustan las otras cosas, pero para esto que hacemos creemos que tiene un cierto interés eso. Casa en el Agua es una casa que hicimos en Villa para un amigo, hará unos 3 años. Es una casa súper sencilla en Villa, la idea del pantano, del agua, en fin. La condición del terreno, del suelo, para nosotros es muy determinante en la idea del proyecto. Y entonces lo manejamos así. Y empezamos aquí, todo este estudio, hicimos un estudio que van a ver que es una topografía de luz. Es decir, nosotros manejamos, en Lima el cielo durante 9 meses del año es de terror, y entonces lo que hacemos es filtrarlo a través de las teatinas y de golpe hacer con rebotes de la materialidad, con pinturas puestas que no las vemos, pero que le ponen miel a la luz, ¿ya? Empezamos a hacer unas cosas. Y entonces, claro, generamos estas maquetas virtuales y una serie de cortes en la maqueta que nos permitía entender cómo se iba comportando la luz. No tiene otro objeto que poder diseñar esta topografía de la luz, esta sucesión de cortes a través de la maqueta virtual. Entonces, otra vez, es eso, esto no servía para decirle al cliente qué linda era su casa, ¿ya? Sino para que nosotros entendiéramos lo que estamos haciendo y fuera una herramienta de proyecto. Esta es la casa, finalmente, con una sola materialidad, con una piedra, un ladrillo de bloque de cemento que es muy ordinario como tal, pero que permitió todas estas cosas. ¿Ya? Y aquí aparece el resultado, ¿no?, de nuestro manejo de la luz y del aire a través de haberlo estudiado con estos procesos. Ya, esta es una casa en Cieneguilla,
que partimos siempre de entender el lugar, el territorio, las culturas, en fin, el manejo del agua, una serie de cosas. Esta es la casa. Acá no tengo nada que mostrarles en términos virtuales, pero está todo estudiado, ¿no? Las proyecciones del sol, de la luz, en fin, una serie de elementos que nos interesan mucho. Esta casa tiene un tema de espacios individuales, como alvéolos espaciales entre naturaleza y elementos internos. El techo este que está aquí lo que busca es que desde adentro no se corte, ¿no? En esta foto así a lo lejos, pero cuando miramos así no se cortan las crestas de los cerros, por lo tanto el paisaje prestado, que es el paisaje lejano, se mete dentro de la casa. Investigamos en las casas, trabajamos con acero, con concreto y con madera. Entonces tenemos una fascinación por el trabajo, por el material real. Nos encanta esta idea. Somos una oficina que hace proyectos que se construyen. O sea, ese es nuestro oficio. Por eso nos pagan, digamos, para hacer estos proyectos. O sea, la verdad es que no hay demasiado tiempo, entonces, pero fíjense todo este tema de la luz, siempre es la misma obsesión. Nosotros, a diferencia de otros arquitectos, por ejemplo, y lo digo porque le tengo mucho cariño y admiración a Javier Artadi, Javier trabaja desde la idea del cubo que genera una serie de cosas, como elemento previo al acto de proyectación. Lo hace maravillosamente bien. No es lo que hacemos nosotros. Nosotros, nuestras casas y nuestros edificios no se parecen uno al otro, pero están hechos con la misma lógica. Y no se parecen porque partimos justamente de la lectura del lugar como condición elemental para pensar a proyectar. Entonces tratamos de entender cómo se produce la luz, qué efectos tiene la luz, qué cosas, en fin, y a partir de eso empezamos a producir arquitectura. Esta casa en Santa Eulalia es una casa que es nuestra, de Susel y mía y de mis hijos, que la hicimos hace un tiempo, y también es el mismo tema, el tema de la idea de paisaje, de las piedras del lugar. Hemos trabajado con obreros absolutamente locales, hemos continuado la idea del suelo. Nosotros entendemos que en el Perú hay una arquitectura, o sea, el mover el suelo, una ecología del suelo, es lo que ha producido una gran arquitectura a lo largo de los miles de años de la ocupación del territorio peruano. Entonces hicimos la misma estrategia, pusimos una caja, bueno, ahí están, estas son mis hijas. Yo creo que la arquitectura tiene por objeto la felicidad. Y entonces a los hijos, acuérdense cuando los tengan, hay que darles la casa de su infancia. Esta es la casa de la infancia de mis hijas. Hemos puesto un elemento muy sencillo, acá pasa agua por ahí, entonces simplemente lo movimos un poco para mostrar que pasa el agua. Algo tenía que suceder ahí y además trabajamos ahí una estructura ligerísima como canasta de madera. Los ingenieros que hacen cálculo estructural con concreto no creían en esto, entonces usamos un programa de eficiencia estructural con pequeños elementos y como era nuestra nos animamos a hacerla y funciona increíblemente bien. Este es Daniel Benavides, que es el picapedrero que hizo todo esto y terminamos siendo enormemente amigos. Este es el agua que pasa por debajo de la casa. Esta es la escalera que nos llevó mucho tiempo hacerla. Queríamos como intención que el segundo piso no fuera un segundo piso, sino el habitar un techo. ¿Ya? Entonces empieza a aparecer todos estos elementos. Y otra vez siempre la luz, la materia, el lugar. ¿Ya? Son como nuestros objetos de estudio. Todo eso lo hacemos a partir de sketches, manuales, de verificaciones o de estudios arquitectónicos, en fin. Usamos todo este tipo de programas. Esta es la luz de la luna reflejada en la piscina.
En fin, y voy a mostrarles este último proyecto, que hemos intentado dar un paso más allá en el manejo de programas. Es decir, hacer que a través de unos ciertos elementos de arquitectura paramétrica pusiéramos nosotros, obviamente, los parámetros que queríamos trabajar, pero que los programas optimizaran esa situación. Este es un concurso que perdimos, pero que nos gusta mucho. Lo perdimos hace poco, es la Casa de Gobierno Regional en Moquegua, y entonces empezamos a pensar esta arquitectura, ciudad y paisaje como el valor de la mirada. El arquitecto lo primero que tiene que aprender es a ver. Eso coincido además con Javi, que decía que hay que ser fotógrafos. De algún modo, aprender a mirar es la tarea principal del estudiante de arquitectura y no perder esa condición nunca. En el camino estamos en Arequipa, con Susel, que estamos haciendo un par de proyectos ahí, alquilamos un auto y nos fuimos a Moquegua. Y fíjense la tremenda belleza que tiene este desierto. Ahí está el mar, los colores de la arena, las cosas, la pista, en fin. Entonces, esta entrada fenomenológica al proceso del proyecto nos es muy importante. La idea, es Moquegua, mirada de arriba, toda esta aridez absoluta frente a la fragilidad del valle, eso que pasa algo así como 50 veces a lo largo de la costa peruana, nos da la idea de que hay que ser enormemente sutil cuando uno produce un proyecto, enormemente cuidadoso, porque es tan fácil destruir esto, tan fácil, tan nada, tan, imagínense, en fin, es precioso. Esto es el pequeño valle de Moquegua, llegando al lugar, la ciudad de Moquegua, casi un sistema de píxeles contra la montaña, ¿no? El terreno, que era un terreno que también, parecido al de Villa, tiene efluentes de agua, esta condición del agua, de la naturaleza local, de los pastos, ¿ya? Este es el río, el terreno está acá adelante, esta es una alameda bastante bonita, armada ahí. Estas son las materialidades, esta es una piedra que usan en Moquegua todo el tiempo, y con esto están construidos los pavimentos de Moquegua, y esta es la capacidad de los artesanos de Moquegua de producir estas piezas talladas en piedra. Fíjense la calidad de los elementos, ¿ya? Los antecedentes culturales, el mojinete, en fin, y la gente usando el espacio público. La capacidad de tallar, la belleza que produce la talla del hombre. Es decir, cuando el hombre interviene en la naturaleza de modo bueno, entonces se produce lo que se llama un paisaje cultural, una actividad cultural, y se produce una explosión de belleza. Fíjense la idea de las texturas de la materia, los reflejos del agua, el pasto, los árboles, la sombra que produce un árbol, como filtra la sombra en el lugar. Para nosotros todos estos son nuestros materiales con los que producimos arquitectura. Entonces, el valor del vacío pasó a ser nuestra propuesta arquitectónica, es decir, íbamos a hacer un edificio público y vimos, tanto en Piura como en Moquegua, Moquegua es el valle de Perú que tiene más cantidad de horas de sol en el año, por eso se hace el mejor pisco del Perú, que es Biondi, que es de mi mujer. Y entonces veíamos que uno puede producir un espacio a partir de producir sombra. Entonces nosotros hicimos 4 elementos capaces de producir sombra. Tomamos la topografía, este es el terreno, y generamos este techo, que ahora lo vamos a ver con un poco más de precisión, que es un techo paramétrico, porque en realidad desde la ciudad que está más arriba se ven los techos de la zona. Entonces pensábamos que el techo mismo debía cumplir una serie de funciones, entre ellas ser un pedazo de paisaje. ¿Ya? Ahí está el techo. Todo esto, tengo un pequeño video que les voy a mostrar, fue producto de una producción paramétrica, ¿ya? Dentro de una intención general arquitectónica y de una arbitrariedad. Aquí
partimos de la idea de estos techos, pero no queríamos mostrarlos evidentemente. Entonces empezamos a generar estos pliegues capaces de llevar a conciencia de la gente que hay el espacio interior de ese techo, pero no así un techo directamente tomado miméticamente de la zona, ¿no? Entonces acá tenemos el pasto, la piedra, en fin, y nuestros sistemas de espacio, de vacíos. El proyecto que hacemos finalmente es el espacio cerrado, duro, el edificio, en realidad es un conformante del vacío, y no al revés. El vacío no es un residuo de producir un objeto arquitectónico cerrado, sino que es al revés. La pieza arquitectónica como tal es producto de la configuración del vacío, y el vacío como espacio público. Este es el proyecto, que también hicimos en 10 días, todo, desde el viaje hasta la entrega final, que tiene este techo por aquí, y una serie de elementos. Las fachadas también, a partir de la intención y de la arbitrariedad que queríamos mostrar, nosotros queríamos, por un lado, mostrar un proyecto ligero, ligero como los pastos que crecen en el lugar, y producido a través de las piedras del lugar y de maderas. Entonces le pedimos al programa que fuera capaz de mezclarlos, de armarlos, de separarlos, de profundizarlos o no, en función del requerimiento solar, de recibir o de no recibir sol del interior del edificio. Esta es la plaza, perdón, la primera es la plaza institucional, el primero de los espacios vacíos, una plaza más pública donde está el auditorio por ahí. Esta es la plaza donde la gente puede bajar, y con el edificio donde se cierra es una plaza cubierta, otra vez la idea del árbol produciendo sombra, ¿no?, sobre un foyer abierto, cubierto por esto, que permite el uso del auditorio y de graderías, en fin, sin tener que estar el edificio administrativo abierto. Esta es una vista del mismo lugar, ahí está el auditorio, con toda una concepción del paisaje de entorno. El interior del edificio, también aquí manejamos desde el techo, como queríamos producir la luz al interior, ¿ya? Esta es la cafetería con la vista del lugar, aquí están estos renders que buscaban mostrar aquello que queríamos hacer. El valor del uso, ¿ya? Esta es cómo lo insertamos dentro de un plan general, de un plot plan que hay por ahí. Ahí se ve, pero se ve muy mal, no se los voy a explicar. Y los diferentes elementos funcionales de cómo organizamos el espacio a partir de este primer croquis hecho en un café, ¿no? O sea, ahí apareció la genética de todo el proyecto. Esta es la forma, ¿no?, la forma de los final de las plantas, ¿no?, que tienen el espacio 1 por aquí, el espacio 2, que es el interior y la distribución del edificio, y el espacio 3, que es la zona esta de uso más libre del lugar. Esta es la organización, no se las voy a contar, y el valor del habitar, el valor de conseguir las climatizaciones, el tema bioclimático, en fin, sin usar aire acondicionado, a partir de los estudios y los manejos del aire, y también usamos programas que nos permiten medir y calcular todo esto. Finalmente aquí están los elementos, los estudios solares, cómo queríamos pasarlo, en fin, ¿ya? Y aquí tengo un video que no sé cómo hacer para que funcione. ¿Así será? Esto es este programa paramétrico en el cual se empiezan a mover, como van a ver en algunas cosas, los parámetros. No manipulamos la forma del edificio en sí misma, que partimos de ella, sino, ahí está, sino que a partir de pedirle cosas al edificio, ya empieza a trabajar este programa y a dar la precisión de estos, de lo que el edificio requiere como prestación, ¿no? Entonces los rojos, los amarillos o los verdes claros y oscuros son, rojo y amarillo son maderas de distintos espesores que ya habíamos puesto nosotros porque queríamos, y el verde claro y verde oscuro son piedras con distintas profundidades y espesores, tablas de ese tipo que permiten generar esto. Entonces, todo esto
toda esta piel, si bien parte de una intención arbitraria, arquitectónica, propuesta por nosotros, el resultado final es producto de la precisión de un programa. Lo mismo pasa con este. Este es el techo. Ya. Ahí le hemos pedido, por ejemplo, fíjense cómo cambia de golpe la hora, la fecha, en fin. Era todo lo que podíamos nosotros. En realidad es mucho más complejo que esto porque la forma, la triangulación, también parte de un sistema paramétrico a partir de una trama de triángulos propuesta por nosotros que permitía manejar todos los elementos. Desde el sol, el manejo del agua, la forma general, en fin. Nosotros íbamos manipulando estos parámetros y a partir de eso se iba modificando. Partimos de la idea de la materia y la constructibilidad, generamos un piso quebrado donde emergía el pasto y el agua con las piedras, esas que les mostré del lugar, unos elementos de paisaje, el techo, la piel, los elementos, el edificio en sí mismo y las diversas materialidades con las que producimos el proyecto. Y finalmente, este es un pequeño ejemplo de un trozo del techo en el cual le pedimos, como no se sostenía, los otros 3 techos, porque son 4 en total, como la sombrilla que les mostré, se sostenían a través del propio edificio. Pero este requería patas. Entonces le pedimos a este programa que fuera capaz de poner la estructura donde menos cantidad de esfuerzo requiriera para sostener el edificio. Fíjense cómo se va moviendo. Esto es una síntesis buscando el momento de menor esfuerzo. Entonces, si tenemos estos programas, ¿por qué no los vamos a usar? En lugar de poner las columnas donde nos parece y finalmente el ingeniero estructural las hace gigantes solamente porque no están bien puestas. Entonces, me parece que más allá de producir arte, y creo que es arte a partir de hoy, a partir de hoy, de las muestras de Diego y de Javi, que es producir arte, creo que los software pueden ayudarnos a mejorar los procedimientos arquitectónicos y a pensar la arquitectura desde nuevos parámetros. Finalmente, quiero decirles que el edificio recoge el negro de la pista, los colores del lugar, las formas de la montaña, en fin. Fíjense cómo un elemento artificial, de algún modo, aparece a partir de la lectura de situaciones naturales. Finalmente, nos interesa muchísimo el tema de la sostenibilidad. Creemos que así como hay un futuro digital, no habrá ese futuro si es que seguimos estropeando nuestro planeta y no hacemos todos los esfuerzos responsables por frenar esta enorme degradación, de las cuales la construcción tiene la responsabilidad del 50% del consumo energético del mundo. Podemos mejorarlo a través de nuestra conciencia, de nuestro conocimiento y de todos los apoyos informáticos que tengamos para poder hacerlo. Quiero decirles que me gustaría, esos que están atrás son Paloma, María y Mateo. Ya Mateo lo han visto un poco más grande hace un rato. Quisiera entregarles a mis hijos esta hermosa nave espacial que habitamos en mejores condiciones que la hemos encontrado. Muchas gracias.